Buenas tardes a todas las que os habéis conectado, os habéis inscrito a estas jornadas. Lo primero, yo creo que también hablo en nombre de Nuria y es agradeceros a todas la amplia participación y la buena acogida que ha tenido este ciclo, porque cuando Nuria y yo empezamos a hablar en verano, yo creo que era agosto o incluso julio, y empezamos Sí, a pensar de, oye, vamos a montar una jornada que dure 4 jueves, que sea un ciclo, que podamos pues ya que la situación sanitaria parece que va a estar complicada, pero por lo menos que no perdamos los espacios de reflexión y debate. Yo creo que no nos imaginábamos que vamos a tener este éxito que hemos tenido. Desde la Escuela de Pensamiento Feminista Clara Campoamor, de la Concejalía de Feminismo de Ayuntamiento de Fuenlabrada, siempre hemos motivado estos espacios de reflexión, de encuentro, de aprendizaje, pero y sobre todo de participación, de que todas podáis también decir vuestra opinión y de que entre todas podamos aprender en torno al pensamiento feminista y de género. Y por ello, para organizar un poquillo el debate de hoy, abajo todo el mundo, todas las personas que estáis, tenéis el preguntas y respuestas, que os agradecemos que si tenéis cualquier cosilla nos la vayáis comentando por ahí para que se las podamos transmitir y Nuria haga la moderación y vaya hablando con Ana y con Altamira. Yo creo que para conseguir al final una sociedad que sea igualitaria necesitamos de los análisis de la realidad. Y qué mejor que el análisis de la realidad que este ciclo de la verdad sobre los bienes de alquiler y qué mejor que con en el Zoom dice las panelistas, no sé si decir pensadoras, o sea, con las grandes, yo creo que grandes amigas, podemos decir, ¿no? Con las grandes amigas que nos van a acompañar en cada día. Y, y simplemente es esto, agradecer también a todas ellas que han accedido a estar en este ciclo y nada, y simplemente pues recordaros que yo creo que aunque hay temas que se están invisibilizando con la COVID, no podemos dejar que los derechos de las mujeres sean uno de ellos y por eso yo creo que todas las personas feministas tenemos que seguir arrimando el hombro, peleando y generando estos espacios, porque es verdad que con la pandemia parecía que habíamos o se habían olvidado muchos de los derechos que ya incluso parecían conseguidos, porque hasta ahora ya cada vez menos gente se cuestionaba los bienes de alquiler, pero otra vez, imagino que la Nuria en su introducción lo comentará, pero el Tribunal de la Haya esta misma semana nos ha vuelto a poner en el foco. Yo creo que, pues bueno, es importante el saber que somos tantas personas feministas, que vamos a reivindicar la abolición de la esclavitud sexual y reproductiva de las mujeres, que es lo que al final viene a ser los bienes de alquiler. Y pues nada, cada vez somos muchas más, veo que se sigue conectando muchas más personas, así que sin más, Nuria, te dejo y muchas gracias, Ana, muchas gracias, Altamira, y a todas pues nos seguimos viendo el jueves y el resto de días. pues gracias. Cojo tu palabra, me la llevo aquí al salón de casa, que va a ser el salón de 500 personas aquí, pero las miles que van a venir después estoy segurísima. Muchísimas gracias, Raúl, por ser ese eslabón del Ayuntamiento de Fuenlabrada, reconocido a nivel internacional, yo creo, por esa lucha desde hace años y esa pedagogía tan importante que hay que hacer. Y además nadie mejor que Clara Campoamor, una mujer abolicionista, para coger ese testigo, para ser el reflejo de ella, una mujer que sobre todo decía que si era algo era humanista, porque es verdad, los derechos humanos, si son humanistas, son aquellos que nos dotan a las mujeres, en este caso, de humanidad y de ciudadanía, ¿no? Y fíjate que decía ya ella en 1931, y he cogido esta frase, dice, es imposible imaginar una mujer de los tiempos modernos que como principio básico de individualidad no aspire a la libertad. Seguimos en el siglo XXI aspirando a lo mismo que aspiraba ella, pero con una fuerza mucho más grande, mucho más evidente, porque como bien habéis dicho, cada vez somos más y la verdad no se va a poder esconder por más que lo intente. Me vais a permitir que haga un inciso, hoy es el Día de la Mujer Rural, qué importante también ese día, porque muchísimas mujeres también nos están pudiendo ver a través del Zoom. No solamente en las grandes ciudades hay este gran movimiento abolicionista, sino también en lugares con menos visibilidad, pero qué importantes también son, porque allí también está llegando el feminismo y el abolicionismo. Así que de parte de todas os mandamos un fuerte abrazo a todas las mujeres rurales de todo el mundo. Aquí estamos siempre pensando en la sororidad. Y fijaros, qué importante también hacer este ciclo, porque lo que estamos hoy aquí debatiendo, lo están contradebatiendo, y tú lo has adelantado, Raúl, ahora mismo
en La Haya. La Haya es conocida internacionalmente como una ciudad donde supuestamente se ejerce el derecho y resulta que nos lo están intentando pisotear con un lobby muy potente a la chita callando, que hoy vamos a mostrar aquí. Bueno, voy a hacer un breve resumen también de quiénes son las dos panelistas, las dos mujerazas que hoy están aquí con nosotras. Cuando se inventó aquel dicho de más vale maña que fuerza, pensaron en una mujer con una maña, con una fuerza y con una integridad digna como la de Altamira. Y esa integridad la tiene en vena porque yo creo que nació ya con la toga puesta y defendiendo a través de la ley, qué importante, la dignidad de las mujeres. Altamira, 1.000.000 de gracias por tu compromiso diario desde hace muchísimos años para que otras mujeres nos miremos en ti. Gracias por ser parte de esa revolución maravillosa y por estar aquí con nosotras y con nosotros esta tarde. Me has emocionado, qué cosas más bonitas, gracias. ¿Y qué voy a decir de la otra compañera? Ana de Miguel, filósofa, qué importante pensar para transformar el mundo y qué importante la lucha que tú también llevas haciendo desde muchísimos años. Y Ana está en la casa de muchísimas mujeres, pero sobre todo las estanterías, porque es importante divulgar también a través del pensamiento y de la integridad. Con ese libro manual que tenemos yo creo que todas y casi medio mundo, Neoliberalismo Sexual, que es de lo que vamos a hablar aquí, una voz entre las voces y que además con una alegría muchas veces como quitamos hierro a cosas que nos duelen mucho. Así que bienvenida también a este primer día de este ciclo. Los dientes de alquiler. Ana, mil gracias por estar aquí también. Y nos vamos, os cuento un poquito cómo va a ir la tarde. Vamos a tener, bueno, voy a hacer una pequeña entrevista primero a Altamira y luego a Ana, y después habrá un turno de debate con ellas y finalmente, bueno, pues todas las preguntas que se hayan ido haciendo, pues vamos a intentar dar respuesta. Y nos vamos al meollo. Altamira, justamente qué importante que hoy estemos aquí, el movimiento abolicionista, cuando en La Haya están intentando pisotearnos esos derechos humanos, como son que sigamos siendo vulneradas en algo tan importante por el hecho de ser mujer y nacer mujer, hoy que también se nos está negando y se nos está borrando la palabra mujer, que estemos aquí hoy debatiendo sobre los vientres de alquiler. ¿Por qué hay que alzar la voz una vez más? Bueno, que hay que alzar la voz, yo creo que estamos todas de acuerdo. Los vientres de alquiler es una explotación reproductiva de las mujeres, bueno, es una práctica bárbara y es reducirnos en definitiva a la categoría de animales mamíferos. Y otra vez, como hace tantos años y hace siglos, poner de relieve la paternidad, la importancia de la paternidad y hacer desaparecer a las madres. Porque no hace tantos años que, por ejemplo, en España los padres podían dar ellos solos en adopción los hijos, hasta el año 1975. Esto es lo mismo, o casi lo mismo, más duro que aquello, porque está el neoliberalismo por medio, que no hay que disimular nada aquí con dinero, todo se puede comprar y ya está, ¿no? Es decir, estamos ante una práctica que es muy grave para mujeres y para niñas y para niños. Y estamos además en un momento en el que estábamos tratando de convencer de la barbaridad que es esta práctica, ¿no? Porque estamos en un momento en que se estaba extendiendo y estábamos nosotras tratando de controlarlo y tratando de convencer al mundo de que esto no puede ser. Pues sottovoce y por debajo en la conferencia de La Haya estaban trabajando, los lobbies estaban moviéndose muy activamente y trabajando en lo contrario. Explica, por favor, para las personas que no conocen, qué es el tribunal, el tribunal que es la Conferencia Internacional de Derecho Privado de La Haya, que es la que desde el pasado 12 hasta mañana 16 está vulnerando efectivamente estos derechos. Bueno, la Conferencia de La Haya es una organización internacional muy antigua, que se creó a finales del siglo XIX, en 1893, y que España fue una de las promotoras de la Conferencia Internacional. Estaban muy pocos países entonces. Y la finalidad fue la de armonizar las legislaciones de los diferentes países en materia de derecho privado, no derecho público, derecho privado, que en general son las relaciones entre particulares.
Entonces, desde entonces ha venido trabajando la Conferencia de La Haya y se han aprobado muchos convenios, 30 y tantos, casi 40 convenios en todo este siglo largo, casi un siglo y cuarto que ha vivido. De los 13 gobiernos iniciales han pasado a los 85 actuales, incluida la Unión Europea. Claro, la importancia que tiene es que los convenios que celebran y que los van firmando los países, para esos países que los firman son obligatorios. Por eso es tremendo, quiero decir, que tenemos que evitar, como sea, que se firme, que el proyecto que existe actualmente llegue a convenio. Hay varios convenios importantes y los últimos sobre todo han sido en relación con los niños y las relaciones internacionales que han ido aumentando, los matrimonios mixtos y los niños nacidos en un país que viven, en fin, hay mucho conflicto. Y hay algunos convenios que realmente solucionan problemas. Por ejemplo, hay un convenio de los años 80 de sustracción internacional de menores que yo profesionalmente he comprobado cómo es eficaz. Un niño que es sustraído por un nacional de un país que haya firmado ese convenio de sustracción de menores, en 3 meses, si las cosas funcionan como deben ser, hay un retorno de ese menor que ha sido sustraído indebidamente, ¿no? Es decir, que la cuestión es que es eficaz para aquellos países que lo firman. Entonces, desde el año 2011 están trabajando porque la conferencia tiene sus proyectos, aparte de los convenios que ya están firmados y que tienen que ver si se aplican y si son eficaces, tienen sus proyectos. Y uno de los proyectos estrella, pero desde el año 2011, es uno que llaman paternidad/subrogación o filiación/subrogación. Que hay un grupo de expertos que van renovándose y que están estudiando y están viendo cómo proponer una convención en la que va a haber 2 objetivos. Uno de los objetivos es, voy a buscar un momentito, uno de los objetivos de la convención es crear un instrumento general de derecho internacional privado que se ocupe del reconocimiento de decisiones judiciales extranjeras relativas a la filiación, pero que esto no habla de gestación subrogada ni de vientres de alquiler, por supuesto, pero además se está estudiando en la creación de un protocolo separado de ese convenio que trate del reconocimiento de decisiones judiciales extranjeras en materia de maternidad subrogada. Es decir, que ese convenio podría proponerse la abolición de la maternidad subrogada, pero en lugar de proponerse la prohibición, lo que está estudiando es cómo ver de qué manera más eficaz se da reconocimiento en todos los países que firmen el convenio a las compras de bebés que se realicen en otros países. Entonces, justo es lo que queremos evitar y justo es lo que desde el feminismo hemos venido diciendo. Si queréis luego hablamos de alternativas, pero una de las alternativas más importantes que vemos es que tenemos que promover algún instrumento para que se prohíba mundialmente esta práctica. Porque si no se prohíbe en todo el mundo, en la mayor parte de los países, nos encontraremos con un mundo dividido en 2 partes. Uno de pobres, donde se compran los niños, y uno de ricos, donde se va a comprar los niños. Y eso no puede ser. Eso es lo que está ocurriendo en la Conferencia de La Haya. Entonces, justo estos días, hay una reunión de este comité de expertos que están discutiendo este tema precisamente, y lo que están discutiendo es cómo no tener los problemas que estamos teniendo aquí, cuando se van a comprar niños a Ucrania, que no se inscriben en el registro civil, pues cómo solucionar por medio de un convenio esa situación.
Y esta conferencia lleva organizando estos encuentros de forma secreta o no tanto desde el año 2015. Quiero decir que viene haciendo una labor muy de granito a granito, pero que al final, apoyada tanto en el lobby económico como el propio poder que al final detentan, está causando graves daños, ¿no? Claro, esto empezaron, como he dicho, en el 2011, había una cadencia de reunión de los grupos de expertos anual, pero desde el año 2019, yo por lo que he visto, ya se reúnen 2 veces al año. Y por lo que he podido leer también, la intención es tenerlo terminado para el año 2022. Por eso, en este marco, me parece importantísima la iniciativa que ha tenido la RECAP en España, pero la RECAP pertenece, en la que estamos muchas asociaciones feministas, TEMIS entre ellas, que es la red contra los vientres de alquiler. La RECAP está integrada en una organización internacional de asociaciones feministas que se llama CAINS, o ahora no recuerdo un momento, voy a decirlo. La CIAMS. La CIAM, vale, que es la coalición por la abolición de los vientres de alquiler en el mundo. Ha elaborado un proyecto de convención que es una preciosidad, precisamente dirigida a la abolición de los vientres de alquiler en el mundo. Y ha presentado este proyecto a expertos o a personas de países que son abolicionistas, que están en contra de los vientres de alquiler, y en fin, está ejerciendo la presión que puede en el marco de esta reunión en La Haya, que va del día 12 al día 16. Pero qué duda cabe que los estados son los que tienen que, son los que pueden hacer mayor presión, y nuestro gobierno ahora mismo es un gobierno que los dos partidos que lo componen están en contra de los vientres de alquiler, así se han manifestado expresamente, y por tanto deberíamos de pedirles que ejerzan la presión. Además, España es un país fundador de la Conferencia de La Haya, por tanto podría ejercer presión para que ese convenio no llegara a buen fin. Importante la mención que has hecho de la CIAN, importantísima también la presencia de España con una de las 3 copresidentas, que es Berta García, que están empujando a tope esta convención internacional, que nos recuerda mucho, yo creo que es el símil maravilloso que tenemos que ver, el reflejo de Seneca Falls, ¿no?, que se está haciendo aquí ahora, es decir, de donde venimos, llegamos y creamos futuro, y eso es lo que se está haciendo desde esta organización internacional. Y en lo que has mencionado tú, de lo que puede hacer el gobierno progresista, hay una parte que no está haciendo el gobierno progresista, que no está haciendo los deberes, que está en la instrucción del 2010. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo se cierran las puertas? Porque mientras eso no se haga, a nivel jurídico, van a seguir entrando por detrás, va a seguir habiendo un tráfico de bebés y un tráfico de compra y venta de niños y de niñas, y de compra también de los cuerpos de esas mujeres que están en otros países. A mí me interesa dejar muy claro una cosa. En España están prohibidos los vientres de alquiler, punto. Es decir, el artículo 10 de la Ley de Reproducción Asistida, de Técnicas de Reproducción Asistida, lo dice clarísimamente. Son nulos de pleno derecho los contratos en los que se convenga con o sin dinero. Ojo, que la altruista también está prohibida, la llamada altruista. Con o sin dinero, que se convenga la compra-venta de niños. ¿Por qué? Porque la esencia es la renuncia a la maternidad. Eso es lo que nuestra legislación prohíbe. Y son contratos nulos de pleno derecho. Por tanto, no se pueden firmar porque no tienen eficacia. Tenemos eso, y tenemos un código penal que también prevé que si esas prácticas se llevan a cabo en España, son un delito. Lo que pasa es que aquí viene el fraude de ley. Se van al extranjero, y una vez que están en el extranjero, en países que por razones X se permite la gestación por sustitución, luego plantean el problema al gobierno español de que hay unos niños que, una vez que yo he cometido un delito, quiero que aquí pues no, las cosas no son así. Pero es que además hay muchas cosas que hemos de tratar. Leí hace poco el problema
El problema para las mujeres es tremendo porque en fin, es un daño infinito. Para quienes somos madres, somos capaces perfectamente de comprender el daño infinito que para una persona es embarazarse y deshacerse del fruto de ese embarazo. Pero para los niños es que el Estado no interviene nunca. Para los niños no hay ninguna garantía, porque cuando una persona adopta, los instrumentos del Estado se encargan muy bien de asegurarse de la idoneidad de esa persona para hacerse cargo de ese menor. En la compraventa de bebés, ahí no interviene el Estado. Nadie garantiza que ese niño o esa niña va a estar bien cuidado. Nadie, al extremo siguiente. En el año 2018 se publicó que un médico español residente en Suecia, este hombre con 28 años, tenía más de 50 denuncias por abusos sexuales a niños en diferentes hospitales. Lo detuvieron. Y cuando estaba detenido, tenía que ir a recoger un niño de vientres de alquiler que había comprado en Ucrania. Y él no pudo ir, evidentemente, estaba detenido. Su mujer tampoco fue porque inmediatamente se divorció de él. Y fue el abuelo paterno y se lo entregaron. En fin, de verdad, esto es el núcleo de nuestro derecho de familia. El núcleo de nuestro derecho de familia es el interés y el beneficio del menor siempre, en los divorcios, en las adopciones, en las separaciones. ¿Y aquí qué pasa? Estos niños, si luego los abandonan, si no los tratan bien, si no se hacen cargo de ellos, esto no interesa al Estado. Esto es una barbaridad. Y Altamira, también hay unas sentencias que son para temblar y echarse las manos a la cabeza del Supremo en España y de la Audiencia de Barcelona, que ahí ya sí que se nos ponen los pelos como escarpias directamente. Bueno, me habías preguntado por la instrucción de 2010. La instrucción de 2010 hay que derogarla porque es la puerta falsa por la que se están metiendo estos niños adquiridos de manera ilegal en el extranjero, ¿no? Pero es que después de la instrucción del 2010 tenemos una sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2014, que es una sentencia de pleno y es una sentencia pues preciosa, una sentencia en la que deniega la inscripción a 2 niños que habían sido comprados, no recuerdo en qué estado de Estados Unidos, en California quizá. Y bueno, pues el Tribunal Supremo deniega la inscripción de estos niños porque dice que además del interés superior de los menores, que ha de tenerse siempre en consideración, que era el argumento que daban los padres compradores, diciendo es el interés que se mantenga esta situación, ¿no? Que además de ese interés superior hay que tener en cuenta otros intereses que entran también en juego, que son los intereses de las mujeres, los derechos más bien, el derecho a la dignidad, que es el derecho de todos los derechos. Pues bien, el Tribunal Supremo dice que queda comprometido, que queda conculcado en la práctica de vientres de alquiler el derecho a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres. Y que, por tanto, bueno, además dice cosas muy tremendas como es mercantilizar con niños, lo que está prohibido por nuestro Código Civil, porque la compra de personas, eso era la esclavitud y se abolió ya hace unos cuantos años. Y, en fin, la sentencia del Tribunal Supremo es perfecta. La sentencia no ha sido contradicha por ninguna otra después, con lo cual es jurisprudencia que está vigente. No obstante lo cual, ser la sentencia de 2014 y la instrucción del año 2010, la instrucción que es una resolución administrativa y que está sometida al imperio de la ley y de la jurisprudencia también, esa instrucción está en contradicción con nuestra legislación y con nuestra jurisprudencia. Nos están preguntando, discúlpame Altamira, nos están preguntando si podemos hacer mención de las sentencias para que las puedan buscar y puedan leerlas todo en el recorrido jurídico. Sí, ahora las voy a buscar y las voy a citar. Pero como los lobbies están trabajando, hablando de jurisprudencia, con esto termino, los lobbies están trabajando de manera subterránea o soterrada, pero eficaz. La jurisprudencia de las audiencias provinciales
cuando se reclamaban contra las agencias intermediarias, pues porque no habían cumplido mal, siempre decían contratos nulos de pleno derecho y por tanto no surten ninguna eficacia. Bien. Pero el 15 de enero de 2019, la Audiencia Provincial de Barcelona, la sección cuarta, dictó una sentencia en la que unos 4 compradores que habían contratado con Subrogalia, que es una de estas empresas intermediarias, no habían llegado a buen fin el encargo, no habían conseguido los niños y habían pagado bastante dinero. Se fueron al juzgado. Y el juzgado les dijo, sí, ustedes tienen derecho al resarcimiento de tanto dinero que ustedes han pagado y esta empresa no ha cumplido con el encargo que ustedes habían hecho. En fin, una barbaridad, porque es un contrato nulo de pleno derecho y la audiencia cambia su criterio anterior y da validez a un contrato que desde el punto de vista jurídico no puede tener ninguna eficacia. Yo cuando me enteré de la sentencia di traslado a quien me parecía que podía, porque esa sentencia debería haber sido recurrida por el Ministerio Fiscal y espero que haya sido recurrida para evitar que las audiencias provinciales vayan pues, por la vía de hecho normalizando una situación que es ilegal en nuestro país. Y luego, para terminar ya con el tema de la jurisprudencia, hay algunas sentencias que nos ponen así en la cara, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que reconocen la prestación de maternidad-paternidad en caso de gestación subrogada. Bien, esto no quiere decir que el Tribunal Supremo contradiga la sentencia de 2014 ni que dé validez a estas prácticas. Esto lo que quiere decir, y además lo argumentan en las sentencias, es que en atención al interés superior del menor, para no hacer de peor condición a estos niños que a otros niños que han llegado de otra manera, digamos, legal, y para que puedan ser cuidados a los compradores, digamos, se les reconoce ese derecho. Es la misma situación que si, por ejemplo, un trabajador o una trabajadora irregular no le pagan salario a su empresario, pues podrá ir al juzgado, tendrá derecho al salario, y eso no quiere decir que legalice su situación. Un segundito, Altamira, nos comentan que tu micro se escucha un poquito mal. No sé si es el ordenador, es el móvil, si lo pueden mover un poquito para ver si conseguimos que se escuche del todo bien. Porque hay varias personas que nos comentan que hay un pequeño ruido. Mientras... Un poquito bajo, se escucha bien, bajo. Pero un poquito bajo. Espera, que lo puedo poner un poquito más alto, ahora lo voy a intentar. Dices como si hubiera viento, es que allí donde está Altamira hay un viento. Ay, que no se ha llegado aquí en mi habitación. Winter coming. Altamira, muchas gracias por esta pequeña introducción que has hecho en el marco jurídico que es básico, ¿no? Para que haya derecho donde no hay derecho y que donde no lo hay, bueno, pues se subsane todo esto. Quiero irme ahora con el turno para Ana. Qué importante es, Ana, pensar antes de actuar. Y cuando digo pensar antes de actuar es utilizar la filosofía para hacernos activar el pensamiento crítico para que no se nos cuele todo esto que luego pasa en los tribunales y ya no solamente en los tribunales, que pasa en el cuerpo, en el alma de estas mujeres y de las criaturas que después paren y a las que tienen que entregar porque no les queda más remedio. La filosofía, ¿qué es lo que dice en este punto exacto de los vientres de alquiler? Utilizando el lenguaje propio, no gestación subrogada, sino vientres de alquiler, explotación reproductiva. Bueno, hola. Bueno, gracias Altamira por tu exposición, que vamos, muy, muy interesante. Y bueno, también quiero agradecer a la Concejalía de Fuenlabrada, que para quien no lo sepa, pues es un faro de lucha por la igualdad en nuestro país, y por supuesto a Nuria Coronado. Gracias, Nuria. Bueno, pues a ver, yo voy a decir que soy de filosofía, es mi área de conocimiento, como decimos en la universidad, que nos compartimentamos las formas de pensar. Está la forma de pensar judicial, que tiene unas consecuencias tan fuertes, pero ¿qué nos puede decir la filosofía? Pues lo primero, lo que tú has dicho, el lema que es propio de la filosofía. ¿Pensamos para qué?
no solo por el placer de pensar y de conocernos y de saber qué somos, que ese, bueno, podríamos hablar de él. Pensamos para actuar y pensamos para saber qué tipo de sociedad queremos construir y las diferentes leyes e instituciones que hay, si sirven a los fines de esa sociedad que queremos construir. Voy a decir una sociedad igualitaria, en la que todos podamos tener un proyecto de vida, todas y todos. Hay que mirar entonces cada ley, cada institución y cada creencia si sirve a construir esa sociedad o si sirve a lo contrario, a que creemos una sociedad, pues como habéis dicho vosotras, en que unas pocas personas, cada vez menos, puedan disponer casi ya directamente de los cuerpos del resto de las personas del mundo, pero no ya de los cuerpos, sino de las funciones biológicas de algunos cuerpos para hacer que sus vidas sean más agradables y se cumplan sus deseos y sus proyectos de vida. Bueno, vamos a ver. La filosofía lo que nos puede ofrecer es pensar qué tipo de preguntas son las que debemos formular a este tipo de leyes, de conductas y de instituciones que se quieren regular. Porque, mirad, por ejemplo, cogiendo algo que ha dicho Altamira respecto al tema este de los vientres de alquiler, de la explotación reproductiva, ha dicho que ya se va directamente y casi sin disimulo a mercantilizar la reproducción humana y a decir que, bueno, pues que si todo, que estamos en una sociedad en que todo se debe poder comprar y vender, todo, incluidos los bebés, todo se debe poder comprar y vender si hay un mercado en que hay demanda y ya encontraremos la oferta. Porque el asunto para el mercado es si hay demanda, si hay gente que tiene dinero y quiere comprar algo. Porque si hay demanda, lo que nos dice la filosofía, lo que nos dice cualquier pensamiento real y anclado en la realidad, es que si hay demanda en un mundo tan desigual en el que vivimos, en el que hay una desigualdad estructural inmensa entre clases sociales, mujeres y hombres es aquí la clave, pero también la clave es el dinero. La clave es que haya mujeres y hombres, pero la clave es el dinero y la clave es la enorme desigualdad. Entonces, si hay demanda, siempre encontraremos personas a las que podamos extraer su consentimiento. El consentimiento, por eso la filosofía lo que sabe desde siempre es que el consentimiento de una persona no vale nada. Por eso la política, las leyes y el Estado siempre ha sido y sigue siendo poner límites a lo que una persona declara consentir. Es decir, una sociedad, un Estado, una democracia será más democracia, más igualitaria y menos el medievo, unos arriba y otros abajo, siempre y cuando ponga límites a lo que una persona con poder puede extraer de otra que no tiene ningún poder. Entonces, la filosofía lo que puede aportar es que hacer política y ser humanos, ser humanas, es ponernos límites a lo que vamos a extraer como consentimiento de otras personas. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Es que esto, que es algo muy obvio, la filosofía también nos hace ver cosas que de puro obvias no las vemos. Mira, un paso adelante de la humanidad, por ejemplo, fue cuando a los padres, y digo la palabra padres con toda intención, puesto que el patriarcado es el poder de los padres. Y aquí esto va de padres, que si el patriarcado es el poder de los padres, fijaros, uno de los primeros límites que se puso a los padres, varones, al padre, a la ley del padre que funda el patriarcado y por ende la sociedad, porque fue el límite de no tendrás relaciones sexuales con tus hijas ni con tus hijos, que por supuesto que van a consentir. En los tiempos de los que venimos
el consentimiento de las propias madres y de los hijos e hijas a las relaciones incestuosas era pues absoluto, porque el poder es poder porque no acepta los límites que tiene la persona y no acepta limitar su relación con otras personas. El hecho de ponernos límites, eso se llamó el tabú del incesto. La sociedad quiso cargar tanto las tintas con la necesidad de que ser humano es ponernos límites que dijo, esto es que hay que darle no solo una ley tiene que prohibir el incesto, sino todas las creencias de la sociedad. Vamos a hacerlo un tabú, una prohibición absoluta. No puedes acostarte con tu hija aunque ella quiera, porque te quiere agradar. No puedes acostarte con tu hijo aunque él quiera, porque te quiere agradar, porque tienes una relación de poder con él desde que has nacido. Entonces, quiero explicar esto que alguien puede pensar que está alejado, pero luego intentaré ver que no es así para nada. El poder, las madres y los padres lo tenemos sobre los hijos cuando tienen 5, 6, 7, 8 años. Entonces, humanizarse es ponerse una persona misma límites sobre lo que va a extraer del consentimiento de los que están en una situación de mucha desigualdad respecto a esta persona. Entonces, en nuestra sociedad, quienes quieren tener hijos y no pueden por diferentes razones, porque no tienen la capacidad, no poder aquí es en otro sentido. Hay un poder que es como dominio y otro poder que es como capacidad. Entonces, yo puedo sacar el consentimiento de cualquier persona si hay relación de desigualdad, pero luego hay un poder que es sano de yo puedo tener un hijo porque tengo la capacidad para gestar. Pero fijaros, hay una cosa que es que en nuestra sociedad es lo que yo creo que el patriarcado ha ocultado con más energía y con más dedicación, y que es lo que subyace al problema actual de los vientres de alquiler, y es que los hombres no pueden tener hijos. Y es que es así de simple, fíjate, pero fíjate, es que ha estado tan ocultado. Es como la carta, el cuento de la carta de Poe, que no la vemos porque está encima de la mesa. Y todo este debate de los vientres de alquiler nos está haciendo reflexionar sobre la humanidad entera y lo que es el patriarcado. Y los hombres no pueden tener hijos, no tienen la capacidad, no pueden. Pero los hombres en la sociedad nunca han aceptado sus límites, y menos en la relación con las mujeres, jamás. Por definición, el patriarcado, que es el poder de los padres, es para decir, pero si vosotros no podéis ser padres, ¿cómo va a ser el patriarcado, la ley del padre y la autoridad del padre si no podéis ser padres? Es lo único que nos diferencia a hombres y a mujeres. La porque biología, como dice Gran Clara Campoamor, que tanta ahora se discute, ¿no? Pero si es que, Nuria, bueno, perdona que ya lo cierro, okay, pero mira, la propia Clara Campoamor no, dijo, es que dijo, cuando luchaba por el derecho al voto nuestro en España, que dijo, pero si hombres y mujeres tenemos las capacidades muy parecidas, igual, por ejemplo, los hombres igual tienen un poco más de masa muscular, de acuerdo, pero todos tenemos masa muscular, somos muy parecidos nuestras capacidades. Igual las mujeres no padecemos la enfermedad de la hemofilia, y ellos sí, pero padecemos enfermedades, y ellos somos muy parecidos, pero hay una cosa en la que no somos nada parecidos. Hay una cosa en la que no, y es que los hombres no pueden gestar ni engendrar hijos. Y sin embargo, fijaros, ¿cuál es la palabra más importante de nuestra cultura, por lo menos occidental? Que de verdad que de otras yo las desconozco realmente, toda su historia simbólica, pero la palabra más importante es esta: padre. Padre, aquí Dios, que es el concepto más importante de nuestra cultura, en el sentido de que es a quien le hemos atribuido el poder omnipotente, la máxima bondad, la máxima moral, todo. El concepto de Dios reúne todo lo que es bueno. Pues a Dios en nuestra cultura le llamamos Padre,
que es lo único que no puede ser. Ni siquiera Dios, ni un hombre, padre, necesita a una mujer. Discúlpame, Ana, esto me recuerda a cómo se utiliza el lenguaje, cierta asociación. Aquí no menciona esto que tú dices, son nuestros hijos, como esa perversión del lenguaje para romper esa barrera y ponerse en ese lugar que no les pertenece porque no lo pueden tener, ¿no? Un padre solo será padre si una mujer libre e igual le dice, acepto, mira por dónde voy a tener un hijo contigo. Pero esto es intolerable, este límite tan fuerte que tenga que ser, digamos, la voluntad de una sencilla mujer, sencilla porque en el patriarcado, una simple mujer, es el límite absoluto a que un hombre tenga lo que es más importante en una sociedad. Lo más importante que es, mirad, sencillamente, si no vienen hijos al mundo, se acaba la sociedad. Decidme qué es lo más importante para la comunidad humana, a no ser que decida abrazar el suicidio universal. Si hoy la comunidad humana dice, mirad, y nos ha llegado esto del coronavirus, la vida siempre ha sido dura, ya lo decía Schopenhauer, esto no hay quien lo aguante, vivir es dolor, problemas, un sinsentido. Acabamos, de acuerdo. Si acabamos, acabamos. Pero si no, ¿qué es la riqueza de las naciones? No es el mercado. Como decía Adam Smith, que por otro lado, no, la riqueza de las naciones son los bebés. Si no vienen niños al mundo, la humanidad se acaba. Por eso los hombres en una sociedad patriarcal lo tuvieron muy claro. Dijeron, esto es la fuente de todo. Y por eso, como nos ha dicho Altamira antes muy bien, en la filosofía, en la religión, en las leyes, en todo lo que es nuestra historia, los hijos han sido siempre de los padres. Es la base de la sociedad. No, ellos luego nos dijeron que era otra, pero la base es los bebés, ejércitos de bebés, como decía en el siglo XIX un imperialista inglés que lo dijo muy bien, dijo, las guerras se ganan no con las armas, se ganan en las guarderías y con la educación de los bebés. Bueno, luego ya quiero decir otra cosa, no seguir solo con esto, porque es que yo creo que es que hay tanta fuerza en esta idea, en la de que el ser humano es los límites que nos aceptamos dotarnos de ellos. Y luego y eso es una creencia que tenemos que tener en la cabeza y en el corazón. Todos los límites que nos ponemos las mujeres a nosotras mismas. ¿Por qué? Porque vivimos con otras personas y tenemos poder sobre otras personas, o a través del dinero, o a través de la crianza, o a través de otras relaciones. Pero entonces tenemos que saber ponernos límites, porque si no es una monstruosidad. Y cuando no nos ponemos límites nosotros, el derecho nos los tiene que poner. Ahora bien, ahora voy a parar un poco, pero luego quiero, Nuria, hablar de, entonces, cómo la otra parte importante de esto es cómo la sociedad ahora nos está dotando de creencias que legitimen, entre comillas, la gestación subrogada. Porque eso es lo crucial, aparte de hacer leyes tramposas y colarlas por detrás, es ser capaces de analizar qué tipo de creencias están hoy legitimando ante la opinión pública de manera emocional y con argumentos totalmente contradictorios entre sí, cómo les permiten a las personas, porque al final es esto, ir a poner su dinero para comprar un bebé, pero porque les han dado una definición buena de que esto lo pueden y lo deben hacer porque es algo moral. Y esa es la creencia más peligrosa, porque nadie quiere ser un cabronazo, ni una cabrona. Nadie quiere tener la idea de sí mismo de, como soy una sinvergüenza, como soy un sinvergüenza, me voy a por un bebé a Ucrania. Las personas no funcionamos así. Esa pareja o esa persona, o ese hombre soltero o esa pareja de gays que se van a
por un bebé, tienen que coger de algún sitio definiciones favorables a lo que están haciendo. Igual que el hombre que va de putas se dice a sí mismo, no se dice como soy un abusón y una mala persona, hago esto. No, es porque la sociedad, la filosofía, le suministra creencias que va expandiendo por la sociedad de esto es bueno, te doy una palmadita en la espalda, hazlo. Y eso es lo que tenemos que analizar muy bien y también para ganar el debate de las creencias y de lo que está bien y lo que está mal hacer. Y eso es muy, muy importante. Para mí, casi tan importante como las leyes. Casi. Fíjate, en esto que dices es muy importante el neoliberalismo, cómo se salta esos límites, pero sin embargo los disfraza de auténtica libertad, progresismo, todo lo contrario de lo que realmente es. Es un experto, porque al final ese experto viene de ese patriarcado, ¿no? En estado puro. ¿Y cómo podemos abrir los ojos a esa realidad que nos pretende edulcorar, que nos puede maquillar, cuando en realidad no es que se salten los límites, es que está rompiendo los propios derechos humanos de las mujeres, los cruje directamente? Y está destruyendo lo que es el ser humano. Fíjate, o sea, es que es algo muy fuerte. Pues mira, esto es lo que estamos haciendo en estas jornadas. Lo que pasa es que es muy complicado porque yo antes era más cándida, paloma y más inocente hace muchos años y no sabía, creía que el patriarcado pues resistía por muchos intereses, pero no sabía lo que sé ahora, que es que hay personas filósofas, no digo que sean mujeres, son hombres muchos, que están también escritores, pero pensadores. Voy a meterme con pensadores, que es lo mío, que están pagados para pensar argumentos a favor de la gestación subrogada. O sea, son estos máquinas de pensar, porque es gente muy inteligente y que vive solo para pensar, con mucho dinero en grandes universidades. Son filósofos muy importantes que están en universidades de élite de Estados Unidos, lugar donde en muchos estados se lleva con vientres de alquiler desde los años 70, aunque de otra manera, que sería importante señalar, cuando todavía no se podía extraer óvulos de una mujer, sino que el vientre de alquiler era madre ovular, porque no sé si esto, madre ovular y madre gestante. Los hombres ponían solo el semen. Las cosas cambiaron mucho en la década de los 90, cuando los hombres y las mujeres que iban a, digo a veces gestación sustitutoria, para marcar cómo hacen el discurso ellos, que también es importante, o sea, recordar cómo ellos utilizan otro lenguaje para empezar, y ese lenguaje, nosotras vamos diseñando nuestro lenguaje como, pues con mucho esfuerzo. Lo haces tú, lo hago yo, lo hacemos entre todas las que estamos aquí, con nuestro esfuerzo. A nosotras no nos pagan para eso. No somos de un lobby al que le estén pagando. Nosotras lo hacemos porque algo nos dice esto no está bien, y entonces empezamos a pensar juntas y a redefinir de nuestra manera lo de son vasijas de alquiler. Pero bueno, mira, para concretar un poco más, porque es que yo misma me espanto de cómo me voy un poco por las ramas, pero con los vientres de alquiler han conseguido mezclar al menos dos ideas enormemente contradictorias, pero que les funcionan perfectamente, que son a las que tú has aludido y que las tenemos ya muy identificadas. Sí, pero son enormemente rentables para confundir, porque la sociedad patriarcal siempre confunde. Es la confusión y de ahí se alimenta la desigualdad. Lo mismo te dice, es que la maternidad es un hándicap, que te dice, es que la maternidad es lo más valioso. O sea, dígame usted, o es un hándicap o es lo más valioso, pero las dos cosas, siempre es la doble verdad funcionando. Pero ahora mira, hoy los vientres de alquiler, hay el mensaje descarado que ha dicho Altamira de decirnos a las mujeres, nos dicen esto. Vosotras, vuestra opresión ha estado muy determinada
por la idea de que erais madres. La opresión de las mujeres ha consistido en identificar a las mujeres como madres. Y esto es horroroso, esto es sexo es destino, ese es el mal, identificar a las mujeres como madres y que la maternidad sea algo bueno. Añaden después, primero os han identificado como madres y ahí ser madre es algo opresivo, no, yo no soy madre, vale, la maternidad como algo opresivo. Pero luego añaden, y además, hoy en día, las mujeres que se han desembarazado de su opresión, sin embargo, pueden, por dinero, en esta sociedad neoliberal, pueden por dinero sacar partido, fíjate qué maravilla, a lo que antes fue la causa de su opresión. Porque interpretan, la maternidad era el hándicap, el horror, pero hete aquí que la mujer moderna y neoliberal, que se gestiona a sí misma y su emprendeduría feminista, es la que decide ahora gestar, pero cobrando y hacerlo por dinero. ¿Qué lista es? ¿Qué lista es? Y además a esta mujer le decimos, si es que gestar no es nada, es un proceso biológico como, mira, beber de este vaso de agua. Lo mismo es un vaso de agua que la maceta vale como tú o como yo. Es como la prostitución, o sea, pero bueno, son cosas distintas también. Entonces, a la mujer moderna, tú gesta, tú que eres lista y te sacas un dinero. Y ahí la maternidad es solo un proceso biológico al que no debes dar importancia ni mistificar, porque sería caer en la mujer del pasado, la tonta que el patriarcado le había convencido de que la maternidad era algo bueno y valioso. Vale. Este es un discurso. Ahora, entonces, el de ellos en los que van a ser padres y madres de intención, los que van a pagar para que esta lista emancipada se saque una pasta de un proceso biológico sin más. El discurso es a la sociedad, es lacrimógeno, va a las emociones absolutamente, el otro va al mercantilismo, este va a las emociones y dice, no hay nada más valioso en realidad en la vida que tener un hijo. No hay nada más valioso, porque tú puedes tener mucho dinero, me da igual Cristiano Ronaldo que Elton John, pero si los hijos es un tipo de amor que quien no lo conoce, no conoce una de las grandes experiencias de la vida, uno de los grandes. Entonces, ¿cómo vamos a negar como sociedad humanitaria, empática, que me pongo en el lugar de los demás? A ver cuándo se han puesto en lugar nuestro. Ya, los hombres, que en el fondo son quienes tienen el poder. No digo que no haya mujeres que van a la gestación subrogada, entre comillas, a los vientres de alquiler, pero ¿cuándo ha querido la sociedad patriarcal hacer felices a las mujeres? Si fuera por mujeres que no pueden tener hijos, creo que la sociedad patriarcal les diría, sí, habéis querido tener una profesión y ahora tenéis 40 y tantos y no podéis tener hijos porque habéis esperado demasiado. Pues toma, Jeroma, pastillas de goma, digo esta tontería por no decir, pues os jodéis, guapas. Sí, totalmente. Pero, ojo, que están aquí los hombres, que por primera vez en la historia las mujeres les hemos podido decir, mira por dónde no vas a ser padre, a no ser que yo quiera. Y por ahí no van a pasar. Así que han dicho, ¿para qué tenemos la técnica? Para investigar. A investigar para poder tener hijos, nosotros, y poder decir, este hijo no tiene madre, es mío. Bueno, fíjate qué importante que seamos las mujeres ese dique de contención, pero las mujeres feministas abolicionistas para impedir pues esa vulneración, ¿no? Altamira, ¿cómo se puede utilizar el derecho para que sea derecho y no torcido? ¿Vale? Y podamos contrarrestar, bueno, pues todo este lobby que están haciendo, que antes nos estaban preguntando alguna compañera cuáles son los lobbies, me gustaría también que marcaras cuáles son estos lobbies, Altamira, para visibilizarlo, pero esa pregunta que te hago, ¿cómo a través del derecho podemos dejar de estar torcidas, las jodidas, como dice Ana, que acabamos siendo siempre nosotras? No se te oye.
porque tiene cerrado el micrófono. Es que tenía Ay. Perdona, en lo más así candente. Que el derecho tiene sexo o género, como le queramos llamar, ¿eh? El derecho no es para nada neutral. De hecho, yo creo que siempre que tengamos una norma delante hay que preguntarse esto a quién favorece y a quién perjudica, ¿eh? Y eso nos va a orientar perfectamente. Porque, fijaros, hace poco descubrí que en Irán, si hay un país que es menos garantista de derechos, donde las mujeres tengan menos derechos, es Irán. Pues en Irán es legal. Los vientres de alquiler son legales desde el año 2004. 2004. Es decir, las mujeres más pobres son las que son utilizadas para tener hijos las personas más ricas. El derecho es nada más que un instrumento, ¿eh? Un instrumento que puede servir para transformar, pero que para que transforme realmente tal y como nosotras queremos, ha de tener ese carácter de clase que decía Ana también, porque esto es un tema, no olvidemos, de clase social y de género, de las dos cosas. Pues son mujeres todas las afectadas y generalmente mujeres pobres, ¿eh? Por tanto, el derecho puede ser un instrumento siempre que tenga como perspectiva la igualdad de mujeres y hombres. Si el derecho tiene esa perspectiva, el derecho desde luego no aceptará de ninguna manera los vientres de alquiler ni ningún otro tipo de violencia contra las mujeres ni de discriminación contra las mujeres. Por eso el derecho nos puede ser algo muy potente y de hecho las mujeres en España, el derecho nos ha sido un instrumento valioso para avanzar en muchas cosas, pero ojo que todo el derecho no nos sirve, evidentemente, porque nos hemos tenido que deshacer. Vamos, es que cuando yo estudié la carrera es que no hay prácticamente una norma que persista de cuando yo estudié la carrera ahora. El derecho está en evolución, pero no todas las leyes tienen perspectiva de género ni mucho. Por tanto, nosotros hacemos de elaborar, y por eso me parece tan positiva la iniciativa que han tenido de elaborar un proyecto de convención. Y es plantearlo como alternativa, y es un proyecto que tiene perspectiva de género. Esas son las leyes que nos van a ayudar a las mujeres a avanzar hacia la igualdad. Porque si no, ya os digo, vamos, cuando nos venden como algo que somos unas antiguas, nosotras que nos oponemos, como dice Ana, a los vientres de alquiler, en realidad somos libres de hacer con nuestro cuerpo lo que queremos, no es nada más que una libre decisión, lo mismo que la prostitución, el poder alquilar nuestro útero, ¿no? Para hacer feliz a otros. Bueno, pues eso es una barbaridad. O sea, nuestra libertad no la usamos contra nosotras mismas. Eso no es nuestra libertad, ¿no? Para perder derechos, no podemos utilizar para esto. Yo creo que Ana has dado una clave muy importante, que es el tema de la desigualdad. O sea, esto es otra manifestación más, pero grave y tremenda, de lo que es la desigualdad entre mujeres y hombres y de la feminización de la pobreza en el mundo. Si no hubiera tantas mujeres pobres, pues no habría mujeres dispuestas a hacer yo creo que es un sacrificio inmenso para el 99,99% de las mujeres que se vean en esta situación, ¿no? Y entonces esto es un obstáculo para la igualdad y por tanto tenemos que saltar y que sortear este obstáculo y conseguir abolir esta práctica, por decirlo de alguna manera, ¿no? en los países en los que está tolerada. Que por cierto, en la mayor parte de los países del entorno europeo, países de nuestra cultura, no está legalizada, no es legal esta práctica. Y en Portugal, que nos la ponen de ejemplo, que sepa todo el mundo que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley de 2016
porque atentaba a la dignidad de las mujeres en un aspecto muy importante, porque atentaba a la dignidad de las mujeres el hecho de que el consentimiento se recabara al inicio, es decir, antes del embarazo y no después de haber dado a luz, y porque también era un atentado al desarrollo de la personalidad de los menores, porque les impedía conocer su historia genética, ¿no? Lo que es conocer los orígenes. Por tanto, en Portugal no hay una ley de gestación subrogada en estos momentos. Altamira, hablando de la Haya y hablando de un organismo tan importante como la Unión Europea, te nombro un nombre, Petra Suter, que se nos ha colado directamente y que además, desde cierta parte que se define como feminista, que están contentos dando saltos de locura, cuando directamente es proxenetismo reproductivo lo que esta persona defiende, y se nos ha colado directamente en las instituciones europeas, donde precisamente tendríamos que lograr un consenso. Esos lobbies a los que antes hacíamos referencia, los tenemos clavaditos. Me preguntabas por los lobbies. Esta mujer es una, bueno, mujer trans es una lobista. Es una lobista de los vientres de alquiler. ¿Quiénes son lobistas en los vientres de alquiler? Generalmente en las agencias intermediarias. Hay muchísimo negocio y generalmente en las agencias están implicados grandes despachos de abogados en España y en otros países del mundo. Entonces, bueno, es interés económico puro y duro de grupos determinados que tienen dinero para estar ahí en Bruselas y en La Haya haciendo presión, haciendo lobismo. Y bueno, las mujeres, nosotras tenemos muchas ideas, tenemos mucha fuerza, mucho convencimiento, no tenemos dinero, pero nuestra fuerza y nuestro convencimiento y nuestra razón tienen tanto poder como el poder del dinero o más. Entonces tenemos un pulso y el pulso lo tenemos que ganar, porque tenemos razón y porque es justo lo que planteamos. Vamos. Ana, en ese mercado de la mercantilización, la pobreza es la base de la opresión, lo primero, ¿no? Directamente. A ver, la pobreza, la desigualdad económica es muy importante. Es muy importante, pues, en países como la India, en los que hemos podido hablar de la existencia de granjas de mujeres. Es decir, la imagen gráfica de mujeres en una granja juntas, todas embarazadas, criando hijos e hijas de las que tienen que decir este hijo no es mío, que esto, qué violencia se tiene que hacer una persona a sí misma para estar embarazada 9 meses, haber pasado por la introducción, por el implante en tu cuerpo, que eso es muy, muy agresivo físicamente. Es que también habría que explicar bien la agresividad que implica el introducir en el cuerpo de una mujer que está ahí a 1000 kilómetros, yo que sé, en su pueblo natal, y a la que en una relación como la en un país como la India, en que el patriarcado es muy duro, no igual en una gran ciudad en que hay mujeres trabajando como ingenieras. La India es muy grande, eso ya lo sabemos, pero hay un patriarcado duro, 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 en que, como sabemos, el marido o el padre o el hermano le puede decir: tú vas a gestar un bebé de allende los más de miles de kilómetros porque el dinero lo queremos. Es decir, no es que sean solo las mujeres pobres, sino que hay un hombre que las manda, como si las manda su madre, también las puede mandar su madre. O sea, relaciones de poder, las mujeres sufren de todo tipo, pero que las mande la familia. Por el bien de la familia vamos a prostituir una o vamos a dedicar una a que sea vientre de alquiler. Entonces influye la pobreza, desde luego, pero también la falta de autonomía intelectual, moral, afectiva, que las mujeres hemos tenido a lo largo de toda la historia de nuestra opresión. La falta de autonomía que hemos tenido económica
la dependencia, el que nos quitaran la manera de sobrevivir económicamente, luego con los siglos y siglos, obviamente fue generando una dependencia de otros tipos en las mujeres respecto a los hombres. Luego ya hemos descubierto que los hombres respecto a las mujeres también, pero bueno, hablo ahí del siglo XIX, cuando fue Engels el que lo veía así a las mujeres, pues como seres dependientes. Pero escúchame, luego tenemos otros casos como Estados Unidos, en que en Estados Unidos, como los estados son muy independientes entre sí, habría que saber, hay estados en que hay pena de muerte y estados en que no. Hay 51 estados, ¿no? Y tienen mucha autonomía en sus políticas. Y hay estados en que es absolutamente legal y desde hace muchos años y está muy bien vista lo de las creencias. El que las mujeres alquilen sus cuerpos para recibir a cambio dinero. Y ahí, y fíjate, bueno, la contradicción que señalaba antes, no quiero dejar de decir que las personas que defienden luego la explotación reproductiva, las hay de ideologías muy distintas. O sea, hay personas que se autodenominan de izquierdas o feministas o muy progres que lo defienden. Y ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido. Pues esas personas, pero que son anti-yanquis. Estados Unidos es el Satán, el imperialista, y de repente ahí te ponen como ejemplo a Estados Unidos. Te dicen, mira, en Estados Unidos, que es un país que no es pobre, que es la potencia mundial, o ya una de las potencias, es perfectamente legal, moral, etcétera, etcétera. Digo, vaya, de repente para ti Estados Unidos, el país en el que todo tiene precio y la vida humana lo primero, el país en el que si tienes un cáncer te jodes y te mueres, porque no hay sanidad pública, si no has pagado tu seguro no tiene la cobertura para eso. Que todos hemos visto la serie Breaking Bad, que se tiene que meter narcotraficante el hombre para pagarse el tratamiento del cáncer, un profesor de instituto. Bueno, ahora ese es el país modelo. Pero hay que ver que igual las mujeres que ofrecen gestar hijos en algunos estados de Estados Unidos no son pobres en el sentido que entendemos la palabra pobre. Y igual es que reciben decenas de miles. Eso, mira, podéis ir todas a ver en internet, por ejemplo, la San Diego Fertility Center. Además, cómo hacen la propaganda. Es que es leerlo, porque lo ponen en español, está en todos los idiomas, para captar clientes en todo el mundo, porque claro que es un grandísimo negocio. Y ahí te van a poner mujeres que son lo que llamamos aquí de clase media, pero, a ver, esto creo que fue Alicia Villares la que lo escribió hace ya tiempo, cuando nos explicó que es que en Estados Unidos igual $40.000 es lo que cuesta un año en la universidad, un año, esto en las de élite más, viene luego todo incluido, la manutención, pero son $60.000 al año estudiar en una de las universidades buenas del país. Entonces, eso es otro tipo de pobreza. Son igual una mujer que dice, yo quiero que mi hijo vaya a la universidad o mi hija, y $40.000 al año de media. Hay algunas universidades que son mucho más baratas, pero son muy, muy, muy malas. Como decía aquel, en Estados Unidos tenemos las mejores universidades del mundo y las peores. Las peores a Manta, una universidad que es, no sé, un piso. Entonces, que en esos países sean mujeres que lo van a hacer por sus hijos y que no aparenten, y porque no tienen una pobreza visible, eso es lo que nos tiene que llevar el pensamiento, a no conformarnos con el primer eslogan y la primera respuesta que nos dan. Pues en California hay mujeres de clase media que no son nada pobres y gestan un par de hijos a lo largo de su vida para otros, para pagar la universidad. Es que allí con 40.000 igual es para pagar un seguro médico a tus hijos varios años, que les cubra cualquier eventualidad. Entonces, ojo con lo del dinero, que era para responderte a que
la pobreza es algo relativo. Es algo relativo al lugar en que vives. Si todos vivimos, por ejemplo, en una situación de casi subsistencia, pues no hay ni pobreza ni riqueza. Estamos todos en lo mismo y eso no hiere la dignidad humana, ni te hace aceptar cosas inaceptables. Altamira, tú que estuviste en el año 2018, si no recuerdo mal, en una convención internacional de mujeres, pues para hacer lobby precisamente por los derechos y por la dignidad, ¿veías ya esa desigualdad y por lo tanto estabais proponiendo medidas para acabar de alguna manera con esto? Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que estabas diciendo ahora, Ana. Es que la pobreza es relativa, porque ser pobre en Estados Unidos es no tener dinero para pagar seguro social y no tener dinero para pagar el colegio de los niños. Y hemos visto a mujeres que han hablado en programas de televisión diciendo es que yo con un embarazo pagaba el curso del hijo. Pues eso es ser pobre. Y ya está. Y además, pues, vamos, que por otro lado tampoco vemos manifestaciones de mujeres pidiendo que esto se apruebe y se legalice y que todo happy y estupendo. Lo único que vemos son demandas de las agencias intermediarias. Lo del 2008 que me dices, en el año 2008 tuvimos un congreso de los que hacemos bianualmente de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas. Y el 18 fue en Lisboa y yo llevé una ponencia en la que proponía, primero, que se considerara una manifestación más de violencia de género los vientres de alquiler, y segundo, la propuesta de que se adoptara la prohibición a nivel mundial de esta práctica como manera que me parecía como única forma de terminar con el asunto. Y bueno, y se sometió a votación y se aprobó. Y entonces en la federación estamos mujeres de carreras jurídicas de muchos países y de casi todos los continentes. Bueno, pues eso es otro, quiero decir que cada una al alcance de nuestras posibilidades vamos haciendo nuestro lobismo, que es ideológico y no es económico, y de eso nos tenemos que enorgullecer, porque eso es nuestro convencimiento y esa es nuestra razón. Tenemos la razón, porque es justo lo que planteamos. Y otra cosa quería comentar. Los contratos que les hacen firmar a las mujeres son bestiales. Un magistrado de familia de Madrid, que no es nada sospechoso, ni de feminista, ni de alocado izquierdista, ni nada, lo definía, este contrato en concreto, los de Ucrania, los definía como contratos de esclavitud. Contratos de esclavitud porque las mujeres, que desde luego son contratos de adhesión, o sea, que lo firmas o tú no puedes, ninguna mujer tiene capacidad para modificar ni una coma de ese contrato. Y son contratos en los que las mujeres se obligan a en cualquier momento del día o de la noche ser controladas, a no poder tomar medicamentos, a no poder tomar alcohol, a no poder tener relaciones sexuales, a no poder relacionarse con la familia. Es decir, una situación de esclavitud, otra esclavitud moderna. Y luego, lo que es esencial, y esto entronca con todo lo que explicabas, que me ha parecido precioso, Ana, respecto del patriarcado, es que la esencia de los vientres de alquiler es la renuncia a la maternidad. La lucha porque no haya material genético de la madre, para que esos bebés jamás puedan averiguar sus orígenes. Fijaros que es una contradicción con toda la lucha que hay en España por averiguar los hijos robados, las hijas robadas, averiguar quiénes eran sus padres. Bueno, pues esto lo que se pretende es justo lo contrario, que jamás esos menores puedan averiguar cuál es su herencia genética, de dónde proceden. Y bueno, y a la mujer la renuncia se le exige a la firma del contrato, que es antes de que le empiecen los implantes de los embriones, que por cierto he descubierto con la lectura de algunas sentencias que los embriones viajan por el mundo que hay un tráfico de embriones de España a México, de España a donde los vayan a implantar, brutal,
yo pensaba que ese comercio estaba restringido, bueno, pues que son, vamos, yo creía que había alguna limitación, pues no existe ninguna. Donde hay dinero no hay limitación. Fíjate que el feminismo siempre va por delante para anticiparse a la contraofensa que nos viene detrás. Si me das pies, Altamira, para preguntarle a Ana, que os anuncio que a las 8 nos tiene que dejar porque tiene un tema personal muy sensible y está más que excusada. El mercado de óvulos, la ovodonación, es lo siguiente que nos viene, donde la gente ni siquiera todavía está pensando, pero es la explotación reproductiva de las mujeres que están aquí, que ya la están explotando desde hace años en esas clínicas a las que van por 600, 800 euros, como una manera de sobrevivir al día a día porque no queda otra. Ana, eso que ya está aquí, tenemos que abrir los ojos ya a esas chicas jóvenes que se están pagando la supervivencia, o madres en muchos casos de sus criaturas, donando óvulos. ¿Qué opinas de esto? Pues que sí, que es una pregunta muy interesante, te diría. O sea, porque nosotras tenemos que vencer la batalla de las creencias, de exponer a una sociedad que está literalmente intoxicada por las personas que de hecho vemos que tienen hijos y salen actores muy queridos, por ejemplo en España, actores muy queridos que tienen unos gemelos que se han traído. Claro, ¿tú cómo combinas lo que quieres a ese actor, que es un ser humano, tu empatía que se pone ahí con que piensas que lo que ha hecho es un acto que conduce a la humanidad a un lugar horroroso, en que todo se puede comprar y vender, y esos hijos, saber luego ellos, cuando tengan 8, 9, 10 años, yo que es verdad, no es por haber tenido 2 hijos realmente, porque todas somos hijas. Mira, igual hay muchas mujeres que no tienen hijos, pero todos hemos sido hijos, todos somos hijos. Entonces, ¿qué vas a sentir con lo complicada ya que es la adolescencia? Porque lo que no sabe la gente a veces es que el bebé va a terminar siendo un adolescente, que se va a preguntar por quién soy yo, cómo que he venido de una gestación, de todo. Bueno, esto es condenarles de verdad a mucho. Pero entonces, ¿por qué digo esto? Porque tenemos que usar muchas estrategias. No son estrategias en plan mal, sino estrategias para hacer comprender a quién, a las personas que están en el inicio de esta, al final, explotación reproductiva, pero que son buenas personas, que son manipuladas su humanidad por las agencias, los lobbies, y porque igual entran en un momento en que no ven más allá de quiero tener un bebé. Yo sé lo que es eso porque yo quise tener un segundo hijo y no podía, porque tuve un aborto, tuve otro aborto, y digo, ay madre, yo quiero tener un hijo. O sea, cuando el deseo de una persona, tenemos que comprenderlo bien, porque a veces el deseo, que para mí, o sea, obviamente el deseo no es un derecho, no genera deseo, pero debemos comprenderlo, porque hay veces que te pone orejeras y tú dices, es que ya no ves más allá del bebé. Yo esto lo he hablado con mucha gente cuando ha querido quedarse embarazada y no podía, pues es como que se te cierra el mundo y solo ves me ha bajado la regla. Es decir, hay que ponerse en esa posición para ver que en el fondo todo esto comienza con una persona que se mete en esa, que dice, vale, yo quiero tener un hijo y lo voy a tener a cualquier precio. Voy a hacer... Y como quienes quieren tener hijos mayormente quieren que lleven su carga genética, quienes van a entrar en este mercado, pues la mayoría, todos, o algunos querrían adoptar, pero hay que mejorar las adopciones, por favor. Yo eso te lo digo, Altamira, por favor, tú que tienes voz
es que hay que mejorar cómo se hace una adopción. Una adopción es meterte en un drama incalculable y no puede ser, debería ser, yo creo, más sencillo, con controles, por supuesto, pero tiene que, habiendo niñas y niños que no tienen a nadie, habría que poder mejorar la adopción internacional, o bueno, lo creo, no sé, pero Es así. lo que quiero decir, por ahora los óvulos, si no hubiera chicas que no se dejan extraer sus óvulos por dinero, universitarias, porque es ahí donde ponen muchos, si no hubiera chicas que dejaran, que donaran, como se dice, aunque es por dinero, ese es el lenguaje tramposo de es por dinero, pero tú te lo vamos a hacer vivir como una donación altruista, pero si yo vengo aquí por los 1.000 euros que me ha dicho usted, no, pero tú vienes porque tú vas a ser muy feliz. El doble lenguaje del capitalismo y del patriarcado siempre está presente. Tú lo haces porque eres libre, porque eres una mujer emancipada, o lo haces porque quieres hacer feliz a alguien. Perdón, aquí lo está haciendo todo el mundo por dinero. Si no hubiera dinero por el medio, no. Pero tiene que haber la doble discurso. Pero entonces, maneras de poner fin a esto, como dice Altamira, estoy de acuerdo, tenemos la verdad y la razón y la humanidad de nuestra parte y la idea del mundo que queremos para vivir. Pero como los lobbies y la gente que entra en barrena con sus deseos, que pues van a estar ahí, hay que ir también a convencer a las madres y padres. Los padres lo veo más difícil porque los hombres no han sabido aceptar límites nunca, y eso es el patriarcado y el capitalismo y el neoliberalismo. Yo ponerme límites jamás. Aquí hay que investigarlo todo. Ahora uno que quiere ir a Marte, ¿no? Eso es un hombre patriarcal y capitalista, que está el mundo cayéndose y queriendo hacer viajes a Marte. Deberíamos abominar de ellos. Yo quería restaurar el que poder desterrar a personas, algo que hacían los griegos y que está fenomenal. Te desterramos, no te queremos en la comunidad. Hacemos una isla, por ahí que hay muchas. Marte, los mandamos a Marte directamente, que se vayan todos juntitos. No, que es muy caro, no, a una isla desterrados, fuera de la comunidad humana, por enemigos de la humanidad. Pero, es decir, hay que ir a las chicas, y yo personalmente quiero decir que conozco una chica que, con 20 años que aceptó la extracción de óvulos y empezó a tener con el tratamiento hormonal que le dieron, o lo que fuera, que la verdad es que no me quedo con los detalles, empezó a sangrar todos los días, como, no sé, y claro, a la madre no se lo quería decir ni loca. Menos mal que tenía una hermana mayor y se lo dijo a la hermana. Y entonces le dijo, pero júrame que no se lo vas a decir a mamá antes, no, júrame, te tengo que decir una cosa. Bueno, la hermana nada más escucharlo fue corriendo donde la madre a decirle, mamá, ha hecho esta locura por 1.000 euros que los necesitaba y pararon el proceso. Pero entonces es una forma de que nadie sea donante de óvulos. Nadie de las que quieren que sean donantes, que quieren chicas universitarias, bueno, con unos rasgos, ya es que están a la carta. Luego las agencias dicen, este óvulo ha venido de mujer blanca, heterosexual, de clase media, que hacía deporte, que se le daban bien las matemáticas. Ese óvulo quiero yo para mí. Hay que buscar... La clase, haciendo distinción de clase y de nuevo dividiendo el mundo. Qué difícil todo, ¿no? Pues es hijos a la carta, porque si luego hay uno que quiere tener 20 porque tiene medios económicos, como señalaba antes Altamira, que habían encontrado un pedófilo o pederasta, que también se encontró un sujeto, creo que por Asia, que había tenido 50 hijos por vientres de alquiler. Donde entra el dinero y la falta de límites, entra una humanidad que se parece a lo de la serie esta que tanto bien ha hecho para contrarrestar lo del actor que le queremos tanto, pero que se ha traído 2 hijos a los 50 y pico años, cuando
cuando a él le da la gana. Javier Cámara, Miguel Bosé, Quique Sarasola, Tamara Gorro, los presentadores que ahora le han quitado el programa en la tele. Que me da la gana, y cuando me llega la llamada de la paternidad, no me pongo ningún límite. Es que tengo muchas ganas, pum. Pero hay que contrarrestarlo con la serie. No quiero ser frívola porque no es así, pero bendita serie la que hicieron estos, que deben estar arrepentidos ya de haberla hecho, la del cuento de la criada. Debe haber más gente arrepentida diciendo, ¿pero somos tontos o qué? Porque, ojo, que yo vi en España casi a un partido político ir cambiando de idea. Primero decía lo que dicen... los hijos de los obreros también tienen derecho a tener hijos y que había que pagarles la gestación subrogada porque te van a poner a personas que den un prototipo de, bueno, pues si otros pueden, ¿por qué no puede esta cajera, reponedora se lo tiene que facilitar el Estado también, el deseo de tener un hijo? Con esos ejemplos, bueno, pero entonces lo que me preguntabas en concreto de los óvulos, pues hay que frenar el deseo de personas que buenamente desean muchísimo tener hijos, pero que creo que hay que aceptar, si tenemos que aceptar que nos vamos a morir, somos seres humanos y nos vamos a morir, un día u otro, hoy no, como dice, pero... Y ahora tampoco, lo tenemos que aceptar porque si no se nos va la cabeza y nos perdemos. Pues quien no tiene una capacidad lo tiene que aceptar, en este caso los hombres. Y quien no puede, por lo que sea, pues se puede ir a la adopción, se puede intentar, por supuesto, tener hijos, pero no se puede aceptar convertir a una mujer en un mamífero reproductor y quitarle su humanidad al final. Ana, ha sido un placer enorme, pero me gustaría que nos dejaras con esa última píldora de sabiduría, con todo lo que tú sabes ahora, como has dicho al principio, ¿qué te late por dentro para explicar que no se nos puede comprar ni se nos puede vender en nombre de la libertad? Hombre, pues realmente, mira, a mí me laten de verdad el mundo que legamos a las nuevas generaciones. Yo tengo 59 años, bueno, los voy a hacer dentro de unos días todavía. He vivido mucho, he tenido la suerte, bueno, soy feminista, la verdad es que desde pequeñina, pero luego milité en la Asamblea de Mujeres de Salamanca, también en un partido de estos de izquierdas, en fin, la igualdad siempre me ha movido por lo que sea, seguramente por la necesidad de trascendencia que tenemos los seres humanos, de dar un sentido a nuestra vida, de no quedarnos en nuestra miserable individualidad, que es el yo quiero, yo. Eso al final solo conduce a... Bueno, eso en filosofía también lo estudiamos mucho. Si tú persigues el yo, tu felicidad, tu deseo, al final se viene abajo. La felicidad es algo que se tiene que dar por añadidura, no perseguirlo directamente. Por eso esta sociedad es tan horrible y de ella forma parte esto. Y entonces, por las generaciones futuras, una vida como la que hemos vivido las que somos aquí, bueno, pues igual Altamira y yo, con un estado de bienestar que avanzaba, con una igualdad que avanzaba entre hombres y mujeres, que luchabas pero veías que era por algo que veías, y todo esto está en un retroceso enorme desde 2008. Y el dinero no hay, tenemos que ponernos muy firmes. El dinero no lo puede comprar todo, y menos el consentimiento de quienes no tienen nada más que su cuerpo para un mercado voraz. Entonces, por las nuevas generaciones, de verdad, yo por mis hijos y todos mis estudiantes y todos los más allá. El nosotras frente al yo. Creo que lo has resumido de una manera brillante y sobre todo sonora, que es de lo que se trata. Muchísimas gracias. Cómo siento no poder quedarme, pero es que es verdad que está todo muy complicado. Y bueno, Altamira. Nos quedamos con Altamira, que tenemos varias preguntas para ella. Cuídate mucho, Ana. Adiós. Y sigue. Ahí vamos. Adiós. Fíjate qué bonito y qué
cómo llega a lo más hondo todo lo que dice, cómo lo cuenta. Pero Altamira, también desde el derecho, yo creo que en lugar de solamente manifestar toda esa rabia que tenemos, hay que mostrar razones para seguir luchando contra esta indignidad. ¿Qué es lo que hay que proponer desde el punto de vista de la jurisdicción y desde el derecho como tal? Sí. Antes de hablar de alternativas, que yo creo que siempre hay que darlas porque hay salida, quería comentar lo que estaba diciendo ahora, me parece importantísimo, el tema de las adopciones. Y a las mujeres que quieren tener hijos y no pueden, es verdad que las administraciones públicas pueden orientarlas hacia un lado o hacia otro. Y desde luego orientarlas hacia la adopción es una responsabilidad de las administraciones públicas. Facilitando las gestiones, porque realmente es complicado. Haciéndolas gratuitas para que no tenga coste para la gente. Porque además las adopciones son garantistas, muy garantistas para los menores que están. Y además con una adopción se resuelve problemas concretos de niños y niñas que están abandonados, que han nacido y necesitan gente, personas que los quieran, que los cuiden y que les ayuden en la vida en los años más difíciles que son la infancia y la adolescencia. Por tanto, yo creo que ahí hay un trabajo que hacer enorme, y es fomentar la cultura de la adopción. Están paralizadas las adopciones internacionales, pero es que también de niños nacionales, yo tengo un caso muy cercano de dos mujeres que querían adoptar un niño o una niña nacional. Bueno, les costó 7 años. 7 años cuando sabemos que hay montañas, miles de niños que están abandonados en instituciones y que tienen gente que es capaz de darles buenos cuidados y que por gestiones burocráticas y dificultades que se les pone desde la administración, pues eso no funciona, eso no puede ser. Y yo creo que esa es la manera más justa para canalizar, para vehiculizar esos deseos de maternidad que, bueno, pues que es verdad que sobre todo las mujeres nos inculcan desde que nacemos porque parece que hemos nacido para la reproducción, ¿no? Y luego lo que me decías, alternativas. Pues yo creo que en esta situación, en esta encrucijada en la que nos encontramos, en la que en nuestro país está prohibida la gestación por sustitución, la subrogada, los vientres de alquiler, están prohibidos. No obstante lo cual, la gente se va al extranjero y trata de resolver el problema para meter a esos menores de España. Yo creo que lo que hay que hacer son varias cosas. En primer lugar, habría que derogar la instrucción de octubre de 2010. Esa instrucción hay que derogarla y dictar otra. El trámite para derogar eso realmente no es tan complicado, no hay de verdad... No, es una norma administrativa que depende de un organismo que depende de un ministerio, es decir, es facilísimo, ni parlamento, ni mayorías, ni nada. Eso es, no hay voluntad política entonces, realmente. No es un problema nada más que de decisión política. Y en su lugar habría que dictar otra instrucción que adecúe las normas para los registros consulares a lo que es la Ley de Técnica de Reproducción Asistida y a la sentencia del Tribunal Supremo. La instrucción nueva debería de contemplar esa situación. Esa es una alternativa que es muy fácil, digamos, de hacer. Luego, yo creo que hay que ilegalizar las agencias intermediarias. Hay que prohibirlas, porque este es el problema. Ese es el lobby. Ese es el lobby. Si no hubiera ese negocio, si eso no fuera un negocio, dejaría de haber esa presión y dejaría de haber ese lobismo. Por tanto, yo creo que hay que ilegalizarlas. ¿Y cómo se ilegalizan y cómo se persiguen? Pues llevando esa ilegalización al Código Penal, estableciendo
sanciones penales. Sanciones penales para las agencias y sanciones penales para los compradores, para los padres y las madres de intención, ¿no? Penalizar. Compra niños, traduzcamos. Compra de bebés, eso es. Y penalizarla con independencia del país en el que se lleve a cabo esa conducta, porque de eso se aprovecha. Nuestro Código Penal ahora solo se puede aplicar si el delito se ha cometido en España, pero evidentemente lo cometen fuera. Otra medida que yo creo que hay que hacer es la de agilizar, desde luego, son todos los trámites de la adopción y hacerla gratuita también para que pueda acceder todas las personas que no puedan tener hijos y quieran tener hijos. Y esos trámites pues tampoco deben de tener tanta dificultad su agilización, porque el averiguar la idoneidad de las personas que quieren adoptar, pues más allá de unos pocos meses, no están justificados, no está justificada esa espera y esa demora de 7 años. Y yo creo también que, por último, otra cosa que se debe hacer, como esto es un tema que afecta al derecho internacional privado, pues es esa convención internacional que puede hacerse a través de un convenio de la Haya, sería perfecto. Podría hacerse como un protocolo de adición al convenio de Estambul, sería también bien, porque por lo menos afectaría a los países que han firmado el convenio de Estambul, que hasta ahora me parece que son 30 y tantos, o podría hacerse como un instrumento de la ONU, que lo veo bastante más complicado tal y como está la ONU ahora, de derechizada y de machista. Entonces, pero yo creo que las normas que dependen o esas modificaciones que dependen de nuestro país, esas se deberían de adoptar ya. Y también nuestro país debería de hacer presión en los organismos internacionales en los que está para combatir esta práctica que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nuestro Tribunal Supremo, el Parlamento Europeo, la Unión Europea, todas estas instituciones han dicho por activa y por pasiva que es una práctica que atenta a la dignidad humana de las mujeres, que en nuestro país conculca una buena serie de derechos fundamentales, que son prácticas, por tanto, inconstitucionales. Bueno, tenemos muchos problemas, es verdad, en este momento lo que sobran son problemas sobre la mesa, pero este problema no está parado. Hay una actividad silente, hay una actividad soterrada que va avanzando, y buena prueba de ello son las jornadas que están teniendo ahora mismo en La Haya, ¿no? Donde justo están en la dirección opuesta. Que fíjate, ellos tendrán todo el capital que quieran, pero no tienen la sororidad infinita que tenemos nosotras y el que no decaemos, ¿no? El que a pesar de que nos intenten imponer su agenda, nosotros y nosotras bueno, pues luchamos con esa dignidad que tanto necesitamos. Se nos acaba el tiempo, Altamira. Yo me gustaría también en ese recorrido que has hecho con la maestra Ana de Miguel, porque habéis pasado y habéis luchado mucho. ¿Cómo vislumbras ese futuro más inmediato? Porque con la pandemia yo creo que ya ninguna de nosotras vemos más a medio plazo, a lo mejor dentro de poco, pero ¿cómo vislumbras con el abolicionismo la única solución que hay ante esta perversión? ¿Cuál es tu visión para dejarnos con bolsa protectora? Es verdad que aunque las cosas que vemos alrededor nos impiden tener confianza en que el futuro ha de ir hacia el reconocimiento de derechos, hacia una sociedad más democrática, hacia una sociedad más igualitaria. Sin embargo, yo siempre he creído,
siempre he creído que la fuerza de la justicia es una fuerza imparable, que siempre he comprobado, ya tengo años y he comprobado pues que la lucha por la justicia, la lucha por la igualdad, da 2 pasos adelante, da 1 paso atrás, pero la fuerza, la potencialidad de la aspiración por una sociedad más justa, que yo creo que la tenemos muchísima gente, mujeres y hombres, ¿no? Eso es una fuerza que nos costará más o nos costará menos. Yo recuerdo que hace muchos años se decía, es que la OIT dice que tienen que pasar 420 años para que seamos iguales mujeres y hombres en el trabajo. Bueno, pues no somos iguales, las brechas salariales siguen siendo pues del 20 y tantos %, las brechas de género en el ámbito laboral y en todos los demás son grandes, pero se han reducido, se han ido reduciendo y poco a poco yo tengo esperanza porque he luchado toda mi vida por esto, porque tengo hijas, porque yo creo que una sociedad justa es una sociedad en la que a mí me gustaría vivir, a lo mejor no la veo, pero yo quiero dejar mi esencia puesta, ¿no? La vamos a ver. Una última precisión, Altamira, antes has dicho que ibas a mencionar las sentencias para que las puedan buscar. ¿Vamos a dejar ahí los deberes? La he buscado, la del Tribunal Supremo es la 835/2013, de 6 de febrero de 2014. Repite, Tribunal Supremo, ¿cómo era? 835 del 2013, de 6 de febrero de 2014. Con esa referencia se puede encontrar bien. Y la de la Audiencia Provincial de Barcelona era sección 4ª de la Audiencia Provincial de 15 de enero de 2019. Hay otra más de fecha cercana, pero que no la tengo aquí ahora a mano. Bueno, pues con esa yo creo que para estudiarlas son buenos ejemplos y, sí. Y con estas gafas violetas que llevamos en el corazón las vamos a ver muy, muy claras. Altamira. En la cabeza, ojo. Sí, todo, porque no hay que perder el corazón y hay que ser muy racional para contrarrestar esto que luchan y nos quieren imponer. Un placer escucharte, compañera. Muchas gracias por esas puñetas feministas que hacen mucha falta, que seamos cada vez más las mujeres que lleguen allí y que cambien y penalicen. Qué importante penalizar lo que nos da pena ahora a las mujeres y nos inflige pena, ¿no? Que es esa vulneración de los derechos, y con mujeres como tú estamos mucho más seguras. Pese a que todavía no estemos todas, estamos ya entrando poquito, pero no poquito a poco, queremos entrar que ya estamos en el siglo XXI, así que gracias por esa labor ingente que muchas veces a la callada, pues como tú dices, estáis haciendo ahí. Gracias a ti, Nuria, y a ti, Raúl, también, y a ese ayuntamiento de Fuenlabrada, que sois punteros en la lucha feminista desde hace muchos años. Muchas gracias. Raúl. Hasta aquí. Gracias a Nuria. Yo creo que la parte bonita de esto es que no acabamos hoy, sino que nos quedan 3 días más de reflexiones de aprendizaje, o sea que yo creo que es lo más interesante de todo. Y lo más bonito es que se nos han llenado todos los cupos. Se nos ponían los pelos como escarpias cuando nos iba diciendo Raúl desde la concejalía, compañeras, que se han roto todas las expectativas porque pensábamos que iba a tener acogida, pero es que gracias inmensas a todas vosotras. Qué bien. Bueno, pues muchas gracias y hasta el jueves que viene. Raúl, nos vemos el jueves que viene. Compañeras, os invitamos a que podáis verlo porque van a subir después, no sé si esta noche estará ya disponible, pero mañana seguro que está ya esta ponencia volando y pululando por ahí para molestar a esos y a esas que nos gusta molestar, y a esos y a esas que nos dicen que somos puritanas y moralistas y que tenemos muchos tabúes. No, lo que tenemos es muy clara la conciencia feminista, abolicionista, y tenemos muy clara que cuando estamos hablando hoy aquí, estamos hablando en nombre de todas esas mujeres invisibilizadas en todos los rincones del mundo que ahora mismo están siendo ultrajadas en derechos. Y por ellas, por nosotras y por toda la sociedad, vamos a seguir gritando alto y claro: abolición, abolición, abolición. Así que os esperamos el jueves que viene con 2 mujerazas más y estamos seguras de que va a ser vibrante como hoy. Así que nos despedimos. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias.